Buenas tardes, mi nombre es Adriana Moreno Paredes, soy alumna de cuarto semestre de la carrera de Psicología en la UNAM y agradeceré me permita realizar una entrevista con objeto de poder saber más sobre el campo de la psicología aplicado a los procesos organizacionales. ¿Cuál es su nombre? Fabiola Moreno Zavala. ¿Cuál es su puesto en esta organización? Yo doy clases de la materia de literatura y además soy coordinadora de la Academia de Sociales. ¿Hace cuánto tiempo ejerce este puesto? Aproximadamente 7 años como coordinadora. ¿Cuál es su nivel académico? Tengo una maestría en lenguas extranjeras. ¿Cuáles son sus funciones dentro de la institución? Básicamente es coordinar todo lo que se refiere a las materias de sociales, que tiene que ver con entrega de documentos de parte de los maestros y lo que se refiere a las baterías de exámenes para armar todo lo que se refiere a los exámenes finales y extraordinarios. ¿Qué conocimientos y habilidades se requieren para desarrollar su trabajo de forma óptima? Pues en primer lugar conocimientos sobre las áreas sociales y básicamente lo que se refiere a cuestiones que tienen que ver académicas, un poco con lo referente a Performance en cuanto a cómo hacer exámenes, cómo coordinar a los maestros, pues de manera general eso un poco. ¿Qué lo motiva a desempeñar sus funciones? Pues de manera personal es muy gratificante porque hay un grupo de maestros que están a cargo de nosotros y de alguna manera el poder coordinar y que los resultados de las materias y que los alumnos vayan mejorando en estas materias en cuanto a su desempeño, básicamente tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta para desarrollar sus funciones? De alguna manera, en cuanto a los coordinadores, a veces no está muy claro exactamente cuál es como la función específica que tienen que hacer ellos, en el sentido de que entregan ciertas cuestiones, pero a veces no está tan claro cómo tienen que entregarlo. Entonces, para ellos es muy importante que, sobre todo para los maestros, que hubiera como una especie de cuadernillo que nosotros todavía no hemos instalado. Por otro lado, a veces el mando no está tan claro, es decir, ellos se comunican conmigo y yo me comunico con un jefe, pero a veces ellos lo que hacen es ir directamente con el director en lugar de como seguir la escala o el escalafón en el que deberían de hacerlo. Entonces es uno de los principales problemas que nosotros tenemos. Y por otro lado, pues que a veces los maestros dicen que cumplen con una actividad, pero en realidad no están cumpliendo con ella. Entonces hay que de alguna manera que hacer como un seguimiento personalizado porque no nos podemos confiar en los documentos que entregan, sino que tenemos que ir más allá con los alumnos e investigar que verdaderamente se está haciendo el trabajo que ellos dicen que están realizando. Ok. ¿Y cómo ha logrado superar los principales obstáculos para desarrollar sus funciones? Pues mucha comunicación con los maestros en el sentido de que más allá que ellos puedan ser evaluados y la calificación que pueden obtener, siempre hay que saber que atrás de todo eso hay un alumno y que ese alumno, el objetivo es que aprenda. Más allá de las calificaciones que los maestros puedan obtener o de las entregas de documentos, lo que tenemos que dar resultados son, al final, si el alumno efectivamente está entregando, teniendo resultados. Entonces, la forma en que nosotros lo sabemos es al final estamos haciendo algún tipo de tablas para ver más o menos el desempeño de los alumnos. También los exámenes que son enlaces de alguna manera nos ayudan a ver si el alumno ha ido incrementando o no el nivel de conocimiento en estas áreas. Y entonces si salimos mejor evaluados que otros años, sabemos que la tarea se está haciendo bien y a veces no tan bien, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera nos vamos midiendo para saber cómo se desarrolla, pues cómo va el aprendizaje y las metas que nos hemos puesto. Ahora bien, con respecto al comportamiento organizacional dentro de la institución y como tema rector, motivación y satisfacción en el trabajo, ¿qué actividades promueve la empresa para motivar a los empleados a ponerse la camiseta, es decir, sentirse parte de la institución? Normalmente la institución lo que hace es que hace algún tipo de, pues como de retiros o algún tipo de actividades así. Desafortunadamente no siempre las hacen y no siempre se logran de manera satisfactoria. Es decir,
En el ámbito en los administrativos de la escuela, generalmente ellos tienden a ir a más este tipo de retiros o de reuniones. Como maestros a veces no estamos tan integrados, entonces lo que hace un poco es que los maestros a veces no sientan que sus necesidades o lo que ellos están pidiendo, de alguna manera la empresa está cumpliendo con ellos. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un poco rojo en cuanto a lo que no se está terminando de hacer por parte de la institución. Intentan hacer, por ejemplo, que los maestros que cumplen años en el mismo mes se reúnan en determinados momentos, pero realmente el número de maestros que va a este tipo de reuniones a partir del pastel son muy pocos. Entonces realmente a la institución le falta mucho cómo integrar a los maestros para que realmente se sientan parte de la organización en ese sentido. ¿Qué medio utiliza la organización para conocer la satisfacción laboral de los trabajadores? Pues básicamente hay algún tipo de encuestas que se hacen hacia el final del semestre, pero es más que nada evaluando el desempeño de otros profesores o de algunos administrativos, pero realmente no hay como tal un lugar en el que si hubo algún descontento o alguna situación que el maestro percibió, él puede exponer libremente ese descontento. Tiene que ver más que nada hacia alguna persona muy específica. Por ejemplo, se evalúa al director, se evalúan jefaturas académicas, pero no hay un lugar en el que si uno de alguna manera sintió que pues alguna molestia porque a lo mejor tuvo un número menor de horas o a lo mejor hubo alguna situación dentro de su salón con la que está de desacuerdo, no hay un lugar específico como tal. Es simplemente se solicita una cita y es ir directamente con secretario académico, con presidente, con el director a ir a exponer el caso. Pero de alguna manera pues esto a veces hay gente que no está tan dispuesta a hacerlo porque pues piensa que a lo mejor puede haber algún tipo de molestia si expresa o que puede sonar como a chisme. Entonces no hay como tal un lugar donde uno pueda decir, ok, yo tuve estas incidencias o esta molestia o no estoy conforme con la forma en que esto se hizo, todavía no existe como tal ese formato, por así decirlo. Ok. ¿Y qué actividades desarrolla la empresa enfocadas a crear un buen clima laboral? Pues realmente intenta como a lo mejor hacer un poco de reuniones en algunos momentos, por ejemplo en diciembre o el Día del Maestro, pero realmente no lo logra hacer con éxito. Por ejemplo, los que estamos en el campus La Luz, de repente tenemos que las actividades que se hacen como de homenaje o de reuniones son en otro lugar donde tenemos que desplazarlos y muchas veces no podemos dejar nuestros grupos porque se hacen en horarios en los que nosotros tenemos clase, entonces no nos podemos integrar. Entonces a veces parece, la molestia es un poco que parecería que todo esto que está encaminado a reunirnos o hacia un ambiente mejor de trabajo, de alguna manera no lo hacen de tal forma que todos podamos asistir de manera, pues sin tener problemas de clases y eso. Entonces creo que ahí, si bien se hacen intentos con retiros, con ciertas reuniones, no lo hacen de manera exitosa. ¿Y de qué forma se reconocen los logros de los trabajadores y o equipos de trabajo? Bueno, de alguna manera, si tú tienes ciertos años en la empresa, tú recibes un reconocimiento a partir de los 5 años con un PIN que te dan, pero más allá de eso, no hay un reconocimiento en el sentido de que si tú lograste pues a lo mejor subir el promedio en el prueba enlace o en algunas cuestiones, no hay ningún tipo de incentivo de pues ni económico ni de poder tú a lo mejor en el siguiente ciclo poder decidir tu horario, es decir, o si tú llevas en bicicleta a la escuela, o sea, no hay ningún tipo de incentivo más allá del periodo que tú tienes trabajando en la empresa. Si tú tienes más logros, pues de alguna manera se sabe que es parte de tu trabajo, pero no hay más allá de eso. ¿Con qué estrategias cuenta la empresa para desarrollar el crecimiento personal y profesional de sus trabajadores? Pues tiene que ver más con cursos que se ofrecen, ¿no? Es decir, de alguna manera siempre están tratando de que los maestros pues suban su nivel y de alguna manera pues están pidiendo este tipo de cursos. El problema es que muchas veces los cursos no son otorgados gratuitamente por la empresa, sino que de alguna manera tú tienes que aportar una parte del costo.
Pero bueno, está el ofrecimiento a veces de que tú puedas pagarlo en diferentes partes y te lo van descontando y pues más allá de eso no. ¿Qué actividades realiza la empresa para crear una cultura de seguridad laboral? Pues es que creo que ahí sí tenemos una situación problemática en la escuela, porque por un lado, pues por ejemplo, por lo menos en este campus, no hay información suficiente en todos los empleados sobre cómo vamos a funcionar en caso de alguna emergencia. Ha habido intentos por de alguna manera decirnos qué hacer, pero no han sido satisfactorios. Por otro lado, pues en cuanto, por ejemplo, todo lo que se refiere a rampas para alumnos que tengan problemas o todas esas cuestiones no están aseguradas aquí, no contamos con ellas. En caso de algún accidente o al caso de algún terremoto, tampoco está tan claro cómo es que se debe de actuar. Si bien las puertas de acceso de salida pues son grandes, es decir, no tendríamos ningún problema en ese sentido, tampoco hay indicaciones claras de cómo nosotros tendríamos que comportarnos en caso de que hubiera pues alguna situación de riesgo. Ok. Ahora, de forma general, ¿qué tan satisfechos se encuentran los trabajadores con la cantidad y el tipo de normas y procedimientos que existen en la compañía y por qué? Yo creo que de manera general se ha ido incrementando un descontento en cuanto a los trabajadores en el sentido de que muchas veces las exigencias por parte de la escuela han ido aumentando en cuanto al papeleo, al llenado de formatos, a la cantidad de trabajo que se tiene que hacer fuera de la institución para completar tus horas laborales. Y no ha habido de una manera el reconocimiento hacia el trabajador de que todo esto ha ido aumentando. ¿A qué me refiero específicamente? A partir de que se han instaurado que tenemos que hacer proyectos con los alumnos, el trabajo se ha ido incrementando y los maestros no han recibido una gratificación ni económica ni el reconocimiento al trabajo que están haciendo. Al contrario, cada vez se les exige más, se busca que llenen más formatos, se busca que haya mayor control, incluso la libertad de cátedra que antes se daba de manera general, ahora ha sido un poco coartada porque nos están obligando a que utilicemos ciertos libros sin que el maestro esté de todo contento con esos libros que les están obligando a utilizar. Entonces yo creo que en ese sentido sí ha habido algunos errores que está cometiendo la institución en cuanto a no escuchar cuál es la voz del trabajador en cuanto a estas situaciones muy específicas y por otro lado no darle el reconocimiento que de alguna manera merece todo el trabajo que él hace y nada más se le ha ido incrementando y ni siquiera pues se toma la molestia de sentarse como para decirle por qué se ha incrementado tanto y cómo es que de alguna manera todo esto lleva hacia algo. Es decir, a veces el maestro siente que sin llenar tantos formatos podría realizar la misma labor y que llenando tantos formatos nada más es de alguna manera pérdida de tiempo para él y que los formatos no lo están ayudando en su labor docente dentro del salón. ¿De qué forma se manejan las inconformidades expresadas por los trabajadores? Pues no hay como tal un formato como tal, es decir, nada más es si yo tengo una inconformidad me dirijo ya sea con el coordinador de la academia en determinado momento o incluso lo salto y me voy directamente con el secretario académico con el director, es decir, de alguna manera yo tengo que ir a expresar y buscar un lugar, un momento para que sean escuchados mis inconformidades y más allá de eso no hay como pues si no hay un lugar en el que nos podamos reunir o algún formato o algún llenado de alguna hoja, es decir, todo es más una cuestión como de yo buscar un superior para externar mi inconformidad. ¿Cuáles son los factores que les gustan más a los empleados de trabajar en esta institución? Creo que por un lado tiene que ver con que en el lugar en el que estamos, el sueldo que nos dan por la hora, o sea, por la clase,
es bueno, es decir, dentro del Estado es uno de los sueldos que tienen, pues, que están mejor ajustados, ¿no? O sea, tenemos buena remuneración. Y por otro lado, creo que los alumnos con los que nosotros trabajamos tienen un perfil que es muy noble. Entonces no se encuentra uno con alumnos de alguna manera que son prepotentes o que tienen ciertas pues agresiones o no sé, carácter desagradable en cuanto al maestro. Es decir, todavía en ese sentido la escuela nos protege mucho de que si hay algún alumno que pueda faltarte al respeto, si tú de alguna manera externas eso, la escuela sí te apoya. Entonces en ese sentido los maestros sienten la confianza de saber que no van a permitir que ningún alumno les falte el respeto, e incluso los chicos que aquí estudian pues son chicos muy nobles. Y yo creo que también el hecho de que dentro de todo hay pocos maestros, entonces el número de horas que uno puede tener pues es considerable. Es decir, no es que vengo por una hora y me tengo que ir a buscar a otro lado, sino que de alguna manera uno puede saber que aquí puedes tener un sueldo estable con un número de horas que te permite solamente trabajar en un solo lugar sin necesidad de estar en una institución y en otra y en otra y en otra. Finalmente, ¿cuáles son los principales rubros en que se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? Pues yo creo que hay un tope de horas, que es 25. Entonces, a lo mejor si a veces fuéramos flexibles en cuanto a eso, dependiendo de las necesidades del maestro y de la institución, podríamos mejorar el número de horas que el maestro podría tener. A lo mejor ahí impactaría favorablemente. Por otro lado, que a lo mejor la institución te diera más apoyos si tú tuvieras oportunidad de ir a más congresos o a más lugares, que la verdad, verdaderamente en la escuela te diera más apoyos para que tú pudieras moverte económicamente. Y por otro lado, que de verdad la escuela hiciera un esfuerzo por hacer una comunidad como tal. Es decir, si van a haber algún tipo de congresos, de eventos, pues que de alguna manera el empleado sintiera el apoyo real. Es decir, que a lo mejor no nada más fuera para maestros, sino también para las familias, que hubiera más forma de que nosotros pudiéramos todos actuar como una comunidad, incluyendo a nuestras propias familias. Con esto terminamos nuestra entrevista. Agradezco su tiempo para responder las preguntas.